A ver, chicos, entonces vamos a hacer la explicación, ¿no?, de lo que viene a ser la autoprotólisis del agua. Hay que recordar algo aquí, ¿no? Yo sé que muchas veces esto se encontrado en los textos o de repente algún profesor en la etapa presencial te colocó esto, ¿no? ¿Cuál es el resultado de agua más agua? ¿No? ¿Cuál es el resultado de agua más agua? Entonces la gente entra en shock, ¿no? Porque lo que ve acá es una ecuación química, una representación de sustancias. El signo más a veces lo asocian a la parte matemática, ¿no? Uy, profe, entonces debe salir dos aguas, ¿no? Dos aguas. No, 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 no sale dos aguas. Profe, agua más agua, o sea, más agua, pero no, o sea, agua más fría, ¿no? Profe, agua, profe, si es bendita, ya agua bendecida, o sea, hay de todo, ¿no? De todo, chicos, las respuestas. O sea, en realidad, algunos incluso ya por simplemente, muchachos, costumbre, ¿no? Ya saben que el resultado va a ser esto, ¿no es cierto? Saben que el resultado es esto, ¿no? Pero simplemente ya, como dice, aceptaron, lo atracaron, ¿no? Sí, sí, profe, yo atraqué ya que sale hidrógeno y sale oxidrilo, ¿no? Ya, yo atraqué. Chicos, pero en realidad eso tiene una explicación, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede, chicos? Miren, en realidad el agua para nosotros, o sea, el agua, cuando yo hablo de agua me refiero a la muestra más pura posible, ¿no? Luego de la destilación y todo lo demás. Ya, muchachos, el agua, prácticamente nosotros no lo consideramos como un conductor eléctrico, pero existen métodos, existen instrumentos de detección, ¿no? En este caso, chicos, de conductividad, y el agua muestra una conductividad bastante pequeña, muy pequeña, muchachos, muy pequeña. Entonces, el detalle ahora es cómo explicar esa conductividad. ¿Cómo explicar que el agua tiene una pequeña conductividad? Chicos, ¿se acuerdan cuando un sistema líquido puede mostrar conductividad? ¿Cuál era la condición, no? ¿Cuál es la condición para que un sistema acuoso, un sistema líquido en general muestre conductividad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Claro, o sea que en realidad, ¿qué cosa es lo que deberíamos tener? Para que algo sea conductor eléctrico, ese medio líquido debe estar constituido ¿por quién? Por iones. Muy bien, chicos, deben haber iones distribuidos. Perfecto. Oh, profe, entonces si el agua muestra una conductividad muy baja, entonces lo que debe hacer, ¿qué cosa es? Tener alguna especie de iones disueltos, ¿o no? O sea, acá dentro debe haber iones disueltos, pero recuerda que solamente hay agua. ¿Cómo explicar que aquí dentro existan iones disueltos? Hay que recordar de que el agua tiene naturaleza anfótera, ¿sí o no? Es anfiprótico. O sea, chicos, no sabemos con exactitud quién, pero de hecho, si ahí dentro va a existir, si adentro va a existir iones, tendría que ser justamente por la naturaleza anfiprótica que tiene. O sea, chicos, alguna molécula por ahí va a mostrar el carácter que va a mostrar su carácter ácido aportando el ion hidrógeno. Y cuando aporta el ion hidrógeno, ¿esto cómo queda, chicos? Esa molécula que aportó, ¿cómo queda? Queda como OH, ¿no? Queda como el oxidrilo inmerso en agua. Y esta que acepta el ion hidrógeno, el agua, al aceptar al ion hidrógeno, o sea, prácticamente forma el protón hidratado, ¿no? Cuando llega el ion hidrógeno y el agua acepta, se habla del protón hidratado. En este caso, el más simple es el ion hidronio. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, como nosotros sabemos que el agua tiene una naturaleza anfiprótica, ¿no? Y sabemos que muestra una conductividad bastante baja, entonces, alguna de ellas, no sé cuál, pero alguna de ellas, ¿qué hace? Se comporta como ácido y otra se está comportando como una base. Entonces, eso me daría a entender de que acá yo voy a tener algunos iones OH y algunos, ¿qué? Iones hidróneo. Ahora, no todas las moléculas hacen eso, porque si no la conductividad que tú detectarías sería una conductividad muy alta. Y como te estoy mencionando, la autoprotólisis, en este caso el agua, no, no la vas a considerar de una alta conductividad. Es muy baja, ¿no? Ya prácticamente se usa unos instrumentos de detección bastante avanzados. ¿Ya, chicos? Entonces, algunas moléculas van a hacer eso, ¿no? Van a mostrar su carácter ácido y a la vez el carácter básico. Para poder hablar de la existencia de qué, chicos, para poder hablar de la existencia de iones oxidrilo en el agua y iones qué, iones hidrógeno. Chicos, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta entonces acá en el agua? Lo primero que debemos de tener en cuenta, muy importante, chicos, muy importante, es que
Si yo hablo de hidrógeno en cierta cantidad o en cierta concentración, esto es equivalente a hablar de ion hidronio en la misma concentración. O sea, a veces en los problemas te dicen, ¿no? Calcular la concentración de hidrógeno. Con algunos te ponen calcular la concentración de hidrógeno. Profe, ¿qué debo hacer en ese caso? Chicos, prácticamente lo que deben hacer es considerarlos equivalentes. ¿Pero eso por qué? No entiendo. Chicos, aquí miren. Se acabó, se acabó. ¿Cuándo se forma un ion hidronio? ¿Cuándo se forma un ion hidronio? Cuando se transfiere un protón. O sea, no se formaría el hidronio si no se transfiere un protón. Profe, si transfiero dos, se forman dos. Si hay otra molécula que transfiere otro, se forma un tercero. Si hay otra molécula que transfiere cuatro, se forma un cuarto. O sea, la cantidad de hidrógenos producidos en el agua viene a ser igual a la cantidad de hidrógenos producidos en el agua. Por eso, en el agua se cumple esto, chicos. Si a ti te piden la concentración de iones hidrógeno aquí, es prácticamente la concentración de hidrógeno. Por eso se trabaja de manera indistinta. Solo que esto significaría antes de que se hidrate. Esto significa hidratado. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Se entiende la idea? ¿Sabes que puedes usar tu micrófono? Ok, se entendió. Perfecto. Entonces, eso es lo primero que debes entender, ¿no? Que prácticamente la concentración de hidrógenos y oxidrilo lo vamos a trabajar de manera indistinta. ¿De acuerdo? Profe, pero también hay otra cosa importantísima. ¿Cuál? Si se forma un H, lo que quede es un OH. Si se forma dos H's, porque se está liberando estos dos, me quedan dos OHs. O sea, la cantidad de H's que se forman también va a ser la cantidad de oxidrilos, ¿sí? O sea, en el agua sí o sí, chicos, la cantidad de oxidrilos producidos es igual a la cantidad de hidrógenos, que sería la cantidad de hidrógeno. O sea, en el agua, tú sabes que van a existir esos iones para poder justificar la conductividad muy baja que te menciono. Pero ¿qué cosa se debe cumplir? Que la presencia de OHs y la presencia de Hs o de hidronios, ¿no? ¿Cómo van a ser? Van a ser en el mismo número. Y por eso nosotros decimos que este sistema es neutro, porque no predominan ni los OHs ni tampoco predominan los iones hidrógeno. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Queda claro? O sea, no importa la condición, ¿eh? No importa qué temperatura. Yo hasta ahora no te he hablado de temperatura, ¿sí o no? Lo que yo te estoy diciendo se cumple a cualquier temperatura, chicos, ¿no? La cantidad de hidrógenos que se produzcan van a ser prácticamente la misma cantidad de oxidrilos. Por eso es que vamos a hablar de que el agua es neutra, porque ninguno de los dos va a predominar. ¿Me dejo entender? ¿Vamos bien? Confirma, a ver, confirma, leo tu comentario. Se han quedado dormidos. Ya los perdía. Vamos bien, ya, muy bien, Lautaro, muy bien, Sofía, muy bien. Listo. ¿Por qué sonríes? ¿Por qué sonríes cuando comento a tus compañeros, Sofía? ¿De qué te estás acordando, hija? Ahí está. Muchachos, entonces, por aquí. Ahora, pero ¿qué sucede, chicos, a la temperatura estándar, a la temperatura convencional, que es 25 grados Celsius? Claro, se detecta dicha concentración. Chicos, se puede determinar dicha concentración. ¿Y sabes qué? Te cuento. Esa concentración de iones oxidrilo, esa concentración de iones hidrógeno, resulta ser 10 a la menos 7 molar. Sí, chicos, resulta ser 10 a la menos 7 molar. Chicos, ¿cuánto es 10 a la menos 7? 1 sobre 10 a la 7. 10 a la 6 es 1 millón, ¿sí o no? 10 a la 7, ¿cuánto es? 10 millones, ¿o no? O sea, 10 a la menos 7 quiere decir 10 millonésima parte de cada mol por litro. 10 millonésima parte de cada mol por litro es lo que se transforma o es lo que tienes en iones hidrógeno. Profe, a ver un ratito. O sea, que usted me está diciendo que si yo tengo un litro de agua o 1000 mililitros, ¿sí o no? Ya, un litro de agua, de ese litro voy a chapar un mol. A ver, vamos a chapar un molcito nomás, un mol, de acá, un mol. De ese mol, prácticamente la 10 millonésima parte, ¿no? La 10 millonésima parte es lo que debería tener, es lo que se debería tener ionizado. Eso es lo que me está diciendo, profe. La 10 millonésima parte, claro, prácticamente sí.
de ese mol la 10 millonésima parte. A ver, ¿cuánto pesaba o cuánto es la masa de un mol de agua? ¿No es 18 gramos? Ya, la 10 millonésima parte, profe, de repente es un puntito. Y eso, exagerando, ya, solamente lo que hay ahí en ese puntito, que en realidad es demasiado grande todavía, ya, lo que hay en ese puntito es lo que se hubiese ionizado. Acuérdate que un litro de agua es prácticamente decir 1000 gramos de agua. O sea, de los 1000 gramos que tienes acá, separas 18 y ahí ubicas solamente la 10 millonésima parte. Esa es la cantidad de moléculas que se estarían ionizando. ¿Me dejo entender hasta ahí? Por eso es que no se detecta la conductividad. No se detecta la conductividad, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta esto. Profe, ¿qué significa? ¿Y qué significa que la gran mayoría de moléculas exista de la forma normal, o sea, no ionizada, pero que también se tengan iones hidrógeno y iones oxidrilo, o iones hidronio y oxidrilo? ¿Se acuerdan qué cosa significa una mezcla de las moléculas en su forma normal y sus iones? ¿Eso no es un equilibrio iónico? ¿Se acordaron o no? Ah, ya viste. Claro, pues esto es un equilibrio iónico. Muy bien, chicos. Por eso es que este tipo de procesos, ¿cómo se representa? Se representa así, ¿no? Si yo tengo agua más agua, en realidad, ¿qué cosa tengo? Oxidrilos y OHs inmersos en el agua. Ahora, ¿en qué cantidad? Muy poca. Muy poca. ¿Cuál es la cantidad en el agua? A 25 grados Celsius, 10 a la menos 7. ¿No? Y como lo que se produce de hidrógenos y oxidrilos es lo mismo, tanto para el ion hidrógeno como para el ion oxidrilo es esta concentración. Y el agua siempre va a tener la misma cantidad de ellos, por eso es que siempre va a ser neutra. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? Sí, ¿verdad? Muy bien. Chicos, ahora por acá. Ahora por acá. Si nosotros agarramos un vasito con agua, prácticamente esto es lo que vamos a encontrar. Un montón de moléculas. Puedes ver acá dentro del vaso, ¿no? Acá. En realidad hay un gran número de moléculas, pero algunas que son. Algunas están ionizadas como oxidrilo o hidroxilo, neutras, hay un montón de neutras, ¿no? Y otras en forma de hidrógeno. Pero la cantidad de hidroxilo y la cantidad de hidrógeno es pequeña. ¿Sí o no? Es pequeña. Muy bien, chicos. Entonces, esta era la expresión, ¿no? Agua y agua forma hidrógeno y oxidrilo. Oye, no te vayas a olvidar, esto es importantísimo. No te vayas a olvidar. El agua, la molécula está en fase líquida y esto se forma inmerso en el agua, o sea, en la solución. Va a estar en medio acuoso. Pero esta ecuación es lo mismo que colocarlo de acá. La de arriba es la misma expresión que esta. Sí, solo que arriba, perdón, en la de abajo, ya no estoy considerando la hidratación del hidrógeno. O sea, yo sé que esta libera el hidrógeno, ¿sí o no? Y cuando libera el hidrógeno, ella quedaba como OH. ¿Se acuerdan, no? Esta es la molécula de agua. Si este hidrógeno se va, esto queda como OH. ¿Sí? Ya, entonces, muchachos, la de abajo es la forma simple de la de arriba. El agua libera el hidrógeno y esta misma molécula queda como OH. ¿Está bien o no? Ahora, si quieres ser más específico, coloca la de arriba. ¿Qué pasó con este hidrógeno? Se junta con el agua y forma hidrógeno. Al final las dos son equivalentes. Las dos expresiones son equivalentes. Incluso podemos decir, chicos, que la primera es según qué. Es más detallada, ¿sí o no? Según la teoría de Browning y Lowry, por la transferencia del protón. Mientras que esta última es por la teoría de ¿qué? De Arrhenius, ¿no? Desprendimiento de un ion hidrógeno y ion oxidrilo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo ahí, muchachos. Entonces, acá nosotros tenemos, acá, nosotros tenemos, muchachos, la representación del proceso. Profe, como esto va a formar un equilibrio iónico, yo puedo hablar de una constante de equilibrio, ¿sí? La constante de equilibrio sería, ojo, esto no te olvides, esto es un equilibrio ¿de qué tipo? Esto es un equilibrio en fase líquida, ¿sí o no? Todo está en fase líquida, todo está en fase líquida, o sea, es un equilibrio homogéneo. Entonces, la constante de equilibrio sería la concentración de hidrógeno, concentración de oxidrilo sobre la concentración del agua, donde la concentración del agua es constante por ser una sustancia pura. Entonces, todo esto, si tú deseas ya pasar a multiplicar, obtienes la famosa constante de ionización para el agua, o lo que se conoce como el producto iónico de ¿qué? El producto iónico del agua. ¿De acuerdo? A esto, muchachos, se le conoce como el producto iónico del agua, ¿no? El Kw igual a quién, chicos? Concentración de hidrógeno por la concentración de oxígeno. Ahora, ¿qué sucede?
Se ha determinado de forma experimental, como ya se conoce, que esto es 10 a la menos 7 y esto también a 25 grados Celsius, y el Kb doble a 25 grados Celsius, ¿cuánto es? A 25 grados Celsius es 10 a la menos 14. No a cualquier temperatura. No a cualquier temperatura. Solamente a la temperatura de 25 grados Celsius es 10 a la menos 14. Pero hay que recordar que para que esto ocurra, ¿no? Para que ocurra esta disociación, este proceso normalmente absorbe calor. Este proceso normalmente absorbe calor. Es un proceso endotérmico. ¿Eso qué significa, chicos? ¿Qué significa que esto sea un proceso endotérmico? Que esta constante de equilibrio para el agua, este Kb doble, va a ser dependiente de la temperatura. Su relación o su variación es directa, o sea, un aumento de su temperatura va a hacer que aumente también ¿quién? Aumente la constante, ¿no? O el producto iónico del agua. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, te pueden decir a ti, si el Kb doble toma un valor de 10 a la menos 13, entonces ya no está a 25 grados Celsius. Ya no. Profe, 10 a la menos 13 es mayor, claro. Esto significa que va a estar a una temperatura mayor a 25 grados Celsius. Ahora, ¿cuánto sería la concentración del agua? Profe, no me importa a mí a qué temperatura voy a estar. Lo que yo sé es que si esta molécula de agua libera el hidrógeno, se forma el oxidrilo, ¿sí o no? Y este hidrógeno será chapado por otra molécula de agua formándome el hidronio. O sea, cuando se forma un hidronio, también se forma un OH. O sea, no importa qué temperatura ocurra, sí o sí, estas cantidades van a ser iguales. O sea, yo tengo que recordar que la concentración de hidrógeno por la concentración de OH es el Kb doble. Pero esto lo puedo poner como concentración de hidrógeno. O sea, esto se transforma en ¿qué? En concentración de hidrógeno al cuadrado igual a ¿quién? 10 a la menos 13. Entonces yo ya tendría la concentración de hidrógeno que mostraría a una temperatura superior a 25. Sería 10 elevado a la ¿qué? A la menos 6,5, ¿sí o no? ¿Cierto? Y ya con eso ustedes pueden operar, ¿no? Ya con eso ustedes pueden operar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No queda claro, muchachos? ¿Todo bien? O sea, el agua, tú la puedes calentar, tú la puedes enfriar. Chicos, el agua no deja de ser neutra. Va a cambiar, sí, va a cambiar el Kb doble, ¿no? Va a cambiar su concentración de hidrógenos, pero eso no quiere decir, incluso si cambia la concentración de hidrógenos, cambia el pH, ¿no? Pero eso no quiere decir que se haga más ácido o se haga más básica, no. El agua sigue siendo, ¿qué cosa? Sigue siendo neutra. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Ya está. Espectacular, muchachos. Muy bien, muy bien. ¿Quedó claro? Leo tu comentario. Ok. Gracias por confirmar. Excelente, excelente.